Hola, es para mí un honor compartir con ustedes en el primer simposio internacional Desafíos de la Educación Peruana en el Mundo. Mi nombre es Yamilé Pastora Lucena López. El día de hoy presentaré la ponencia y compartiré con ustedes sobre tendencias prospectivas de la educación en la era digital. La agenda está enfocada en 4 momentos fundamentales. El primero, perspectiva del problema de estudio. Luego, ecosistema del problema, seguido de consideraciones presentes y futuras, y para cerrar, los desafíos por venir. El objetivo será disertar sobre las tendencias prospectivas de la educación en la era digital. Para comenzar con el primer aspecto de la perspectiva del problema de estudio, tenemos que enfocarnos un poco en el concepto de educación. Podríamos allí citar a Freire en 1971, que identifica a la educación como un arma para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. Él propone que es parte de una revolución cultural que permite contribuir al nuevo orden social, económico y político. También León, en 2007, en su estudio, corrobora nuevamente que es una forma de hacer libre al individuo, así como la verdad. Por eso en las instituciones universitarias en Venezuela se denominan las casas que vencen las sombras. En la búsqueda de la verdad nos hace libres. Sin embargo, en esta búsqueda de la verdad, tanto Freire habla de un proceso ideológico, político y un proceso de dominación que la educación ejerce sobre el individuo. León dice que hay una serie de condicionantes donde la educación demanda disciplina, sometimiento y conducción. Lo importante aquí de ese elemento ideológico y político es cómo está concebida la estructura educativa del país, y no solo quien enfoca la estructura, sino también quienes componen la estructura, porque todo es el reflejo de la cultura, y de la cultura no solo social, no solo histórica, sino por supuesto política que tiene un país. Otro de los elementos que vamos a abordar en esta ponencia es la era digital. Telles, en 2017, la define como la época actual, donde prevalece un espacio virtual denominado Internet, que está apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda, la entrada al nuevo milenio y ya la aparición de la web han dado un vuelco total a lo que son las relaciones interpersonales, las relaciones laborales y las relaciones educativas. Ya las personas no conciben, o gran parte del mundo no concibe su cotidianidad sin una conexión a Internet, sin un dispositivo móvil, sin un dispositivo que le permita tener acceso a la web y a todas las bondades que hay allí y las aplicaciones que se pueden descargar en un dispositivo móvil. Cabe preguntar cómo era el escenario de la educación previo al COVID. Como sabemos, el COVID-19 cambió el escenario en el que veníamos acostumbrados a desenvolver. Esto fue un hecho irrevocable y hoy es un hecho irreversible. Los cambios y las secuelas, si lo pudiéramos decir así, que nos ha dejado el COVID, ha cambiado la dinámica de las relaciones de negocio, educativas, incluso las relaciones hasta de pareja, producto de un escenario que no contemplaba. Entonces, ¿cómo era la educación previo a ese COVID-19? El sistema educativo, específicamente la educación universitaria, que es el foco de mi ponencia, es un subsistema fundamental de cualquier sociedad.
Las sociedades, por supuesto, necesitan profesionales, necesitan técnicos, necesitan personas preparadas y especializadas para ejercer sus profesiones u oficios. Por supuesto que hay nuevos modelos, conceptos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. En el contexto latinoamericano, la demanda por la educación presencial era cuantiosa. En Venezuela siempre se hablaba de no hay cupo en la universidad. Había la crisis de cómo acceder a la educación pública, a la educación gratuita. Incluso las universidades privadas también se veían colapsadas en cuanto a cupo, pero era más común en las universidades públicas. La incorporación paulatina de las TICs en el mundo universitario era una realidad, pero había ciertas reservas sobre la modalidad a distancia. En Venezuela, la Universidad Nacional Abierta en la década de los 70 comienza con la educación a distancia, pero por supuesto bajo otro concepto diferente, que no es con el uso de las plataformas tecnológicas, sino con el uso de módulos instruccionales. Otra teoría totalmente u otra metodología totalmente distinta a la que conocemos hoy como educación a distancia. Hay una resistencia al cambio por parte de los actores involucrados. Los estudiantes prefieren ir al aula de clase porque la educación siempre ha representado para el individuo en cualquiera de sus niveles parte de su proceso de socialización, como bien lo establece la sociología. Uno de los agentes de socialización secundaria para el individuo es la escuela, es el liceo o la universidad en el caso de los adultos. Sin duda, ya antes del COVID-19 había que repensar el hecho educativo. Otra pregunta que cabe hacerse es cómo era el escenario digital previo al COVID-19. ¿Qué había en ese escenario? Bueno, la automatización de los procesos cotidianos, la banca electrónica, la compra en línea, la compra de pasajes en línea, pasajes terrestres, pasajes aéreos, el intercambio comercial a través de medios electrónicos, la inmediatez de la información por la web, la interacción a través de las redes sociales y, por supuesto, algo que empezó a causar eco en cada uno de nosotros era la presencia digital. Si colocábamos, si googleo algo, una palabra, un nombre, y no estás allí en Google, si coloco Yamile Pastora Lucena López y no estás allí en Google, no tienes presencia digital. Entonces, los residentes de un siglo XXI debíamos tener presencia digital. Por supuesto, esto da el manejo de una nueva realidad virtual. Incluso hay espacios donde, como Second Life, donde tú tienes una realidad virtual aparte. Puedes crear tu propio avatar, hacer tu vida, recorrer sitios, viajar, tener una vida, una familia, pero desde la perspectiva digital. Y por supuesto, el aumento de los dispositivos móviles y el uso de las redes, de las plataformas, era ya significativo. ¿Cómo es el escenario actual de la educación en la era digital ahora con la presencia del COVID-19? Hay nuevas realidades. La educación a distancia es un hecho irrevocable e irreversible a través de plataformas educativas. Hay nuevas prácticas pedagógicas, pero que no la están asumiendo las universidades como tal, sino instituciones que ofrecen cursos, como deliberar un curso y que es el estudiante el que toma la libertad de cuándo finalizar. La educación formal es complejo todavía entender y aceptar esto porque se necesita egresar profesionales, egresar especialistas, egresar técnicos. La sociedad no la podemos dejar desasistida de esa parte del conocimiento. Entonces, bueno, hay unas nuevas formas de mediar el conocimiento, pero causan ruido dentro de los contextos de la formalidad que hoy tenemos en la educación. Y por supuesto hay un nuevo rol que le corresponde a las instituciones educativas, aunque todavía estamos en ese descubrir cuál es el rol. Por supuesto, ya se habla de las personas multitareas y de que hay que ser multitarea porque la velocidad de la información es tal que nos obliga a estar en un constante cambio en todos los sentidos, en el manejo de herramientas, en el uso
de dispositivos móviles, de programas, infinidad de cosas, pero también cómo se compagina lo que un día nos educó con esta nueva realidad, o se trata de desechar todo lo que anteriormente conocíamos y con lo que anteriormente nos educaron. En lo que es el ecosistema del problema, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes están encarando este problema? ¿Y qué opinan los expertos en el contexto de la educación universitaria venezolana? Les puedo contar que los afectados, y yo formo parte de ese contexto porque, como les dije, soy docente universitaria en 2 universidades del país. Los afectados, los estudiantes, quienes no todos tienen acceso a el Internet, no todos tienen acceso a dispositivos móviles, el sistema productivo, porque ve la merma en el egreso de profesionales de mano calificada, de mano de obra calificada, gente que puede especializarse o mejorar lo que es el oficio que hace, y también de especialistas profesionales que sean especialistas en determinadas áreas. La estructura del sistema educativo, que es arcaica, que no responde a estos cambios porque es muy lenta la forma como está acostumbrada a manejarse. Los docentes, que en algunos casos tienen la disposición de manejar plataformas, pero no tienen los implementos y las herramientas y las nuevas tecnologías. Además, hay la disposición, pero a veces no es solo disposición, hay que acompañarla del compromiso, y ese compromiso queda allí en un signo de interrogación. Y por supuesto, todo esto afecta a la nación, porque la nación necesita de la educación universitaria. Si bien es cierto que la educación nos hace libres, la educación es necesaria en cualquier sociedad, más allá de cuál es el sistema político o el sistema de gobierno que impera en este espacio geográfico. Esto está marcado por los bajos ingresos, la merma, la hiperinflación que vive Venezuela no es un secreto, y por supuesto el acceso a conexiones a Internet son costosas, el acceso a la compra de equipos y dispositivos móviles, lo que antes se hacía con la mayor normalidad, ya eso es bastante cuesta arriba a nivel económico. Los dispositivos los hay, los equipos existen, pero el costo significa mucho para la mayoría de la población. ¿Quiénes están enfrentando este problema? Yo diría que los prospectivos que se identifican obviamente con la prospectiva, una disciplina que estudia el futuro y que pues nace en la década de los 60 en un escenario norteamericano y luego en el escenario francés de la escuela voluntarista de Godet. La prospectiva no es adivinar el futuro, sino cómo proyectamos y construimos ese futuro desde el presente. Entonces, ¿quiénes encaran el problema? Los disruptivos, los que están dispuestos a generar nuevas estrategias, nuevas formas, los que incorporan las tecnologías, no solo las universidades, sino también las empresas, las universidades que, a pesar de tener crisis presupuestaria, crisis de infraestructura, incorporan una infraestructura tecnológica en busca de conectarse con el mundo y conectarse con sus estudiantes, los que plantean los gobiernos digitales, ¿verdad? Ese famoso e-gobierno donde los procesos y la interacción con la gente y las necesidades de la gente son mucho más rápidos, porque por supuesto la educación es una necesidad fundamental, y por supuesto las organizaciones emergentes que brindan una educación no formal, pero también investigan, también hay ONG que investigan, que les interesa el tema educativo y cómo replantear todo este subsistema para beneficio de todos, interna y externamente, porque ya hoy estamos en una aldea totalmente global. Los expertos, pues tenemos hasta los expertos teóricos, como les hablaba de Godet, con su escuela voluntarista en la parte prospectiva, y cómo utilizamos métodos y herramientas para poder vislumbrar esos escenarios futuros en la parte de la educación en la era digital en Venezuela. Y también tenemos expertos como Castel, que ya desde 1994, antes de que finalizara el siglo XX, nos hablaba de la sociedad de la información como un hecho indetenible. Luego Wagner
y Wagner, uno en 1999 y otro ya en 2010, nos habla de la supercomplejidad. No es complejo esto, hay una supercomplejidad, o sea, una forma diversa y múltiple y ampliada de ver y concebir la realidad. Y por supuesto, el apoyo internacional, organizaciones internacionales que le interesa el tema educativo porque es fundamental para todos los actores. Los investigadores prospectivos en la creación de futuro, interesados en cómo, con los actores sociales involucrados, generar escenarios para la mejora y la reconcepción del hecho educativo. Y por supuesto hay que debatir si la educación digital es o no la solución, o es la solución o es el problema que tenemos. Y cómo ser parte de la solución es lo más importante, ¿no? Aquí es lo que buscan los expertos en esto, los expertos en el área educativa, en el área digital, cómo ofrecer oportunidades en lugar de decirle a las personas que tienen obstáculos para insertarse en esta era digital. ¿Cómo me ubico dentro de lo que son las consideraciones presentes y futuras? ¿Cómo me ubico como investigadora, como sujeto activo y como parte de los afectados de esta realidad? Entendiendo esa supercomplejidad, no solo de lo general a lo específico, sino también de lo específico a lo general y de la parte, diría yo, desde un pensamiento holonómico multidinámico. Buscando información con quienes, con los actores involucrados en el sistema, en todo lo que representa el sistema social, no solo el subsistema de la educación universitaria. Haciendo trabajo de campo desde el área investigativa. En el 2017 tuve la oportunidad con la doctora Alisbe Araujo, ponente también en este importante evento internacional, de hacer una investigación sobre el impacto de la modalidad B-Learning en las universidades presenciales. Y allí se pudo, entre los resultados que arrojó, estaba cómo el docente se sentía agobiado de esta modalidad mixta, si la queremos llamar así, semipresencial, y pues terminaba desechándola porque no quería estar frente a un computador X número de horas, prefería el aula de clase y interactuar con sus estudiantes, y los estudiantes pues siguen en ese momento seguían asumiendo la educación como es parte de ese proceso de socialización y necesitaban ir al aula de clases, al espacio universitario para hablar, para conectarse, para tener amigos, para hacer nuevas relaciones y nuevas conexiones. Entonces hay que mantener un trabajo activo para el cambio, con quienes podamos hacer redes de investigación o redes colaborativas, no solo nacionales, como en ese caso tuve el honor de hacerlo con la doctora Alisbe Araujo, sino también internacional, y yo espero pues que producto de este importante evento internacional puedan surgir intereses comunes para emprender procesos de investigación que contribuyan al abordaje del subsistema de educación universitaria a nivel latinoamericano. ¿Qué otras consideraciones hago como investigador? Bueno, veo el pasado, el presente y el futuro desde una posición muy prospectiva. En el pasado, por supuesto, la educación presencial era un hecho irrevocable, era solo esto, la enseñanza y el aprendizaje estaba enfocada en el docente, el alumno no era el protagonista ni el estudiante, y aparece la educación a distancia, por lo menos en Venezuela, pero con un alcance nacional, pero bajo otra concepción y otra filosofía, como ya les dije, que es de los módulos instruccionales, no se hablaba de plataformas digitales. Todavía la Universidad Nacional Abierta no maneja plataformas educativas para, digamos, dinamizar el hecho educativo o la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el presente, por supuesto, el uso de las TIC es inminente. Tenemos que tener claro que hay unos nativos digitales, los que nacieron luego del 2000, y estamos otros que somos denominados migrantes digitales, que tenemos que acompasarnos allí, tenemos que involucrarnos con el hecho digital. Por supuesto que hay un nuevo proceso pedagógico que tenemos que asumirlo como un reto de la era digital, y que hay unas debilidades en el servicio que marcan una diferencia
con otras regiones latinoamericanas y que por supuesto el acceso a todo que hoy es muy discutido en el escenario mundial, el acceso a la información, el acceso a la tecnología. Hoy es clave que las personas tengan ese acceso. En el futuro, pues los estudiantes, hay una nueva realidad, la explosión de la educación en línea es un hecho irreversible, tenemos que abandonar la zona del confort, hay que trabajar sobre la legislación. En Venezuela la ley de educación superior, como es denominada, es de 1970, el siglo pasado, eso hay que cambiarlo, la infraestructura hay que cambiarlo y la estructura del sistema y por supuesto hay que adaptarse al cambio. ¿Cuáles son los desafíos por venir? Bueno, me hago una serie de preguntas. ¿Cómo asumimos un rol activo? ¿Cuál es el rol del Estado, la sociedad, los estudiantes y los docentes ante el cambio de la era digital? ¿Cómo determinar las tendencias futuras de la educación en la era digital? ¿Y cuáles son las variantes de la modalidad en línea en el futuro de la educación universitaria? ¿Realmente es esa modalidad la única opción que tenemos? ¿O podemos generar otras nuevas tendencias en esa era digital? Cierro con esta frase: la visión prospectiva resulta útil cuando se reconoce la importancia de valorar el presente. Realmente tenemos que hacer un balance de lo que hay para poder entonces crear escenarios prospectivos para el futuro. Fue para mí un honor compartir con ustedes en esta ponencia y en este evento. Quedo abierta a sus preguntas. Gracias.